Estas son las últimas noticias de Colombia TV. El presidente Gustavo Petro anunció los últimos cambios que sufrió la reforma tributaria tras una reunión con los partidos de gobierno. No se presentará impuesto a las pensiones y se modificará la sobretasa del impuesto de renta para empresas del sector petrolero y carbonífero. Ahora dependerá de los precios internacionales. Inicialmente, el gobierno propuso gravar las pensiones superiores a 10 millones de pesos con el impuesto de renta y era uno de los pilares de la meta de recaudar más por concepto de las personas naturales de mayores ingresos. Por esto, quitar este punto de la ponencia, que pasará a debates simultáneos de plenarias de Cámara y Senado, pesará sobre la cifra del recaudo. Inicialmente, el recaudo esperado para el primer año de vigencia de la reforma tributaria era de 25 billones de pesos, luego cayó a 22 billones durante el primer debate en comisiones conjuntas y ahora se espera que sea cercano a los 20 billones. Sin embargo, Gustavo Petro destacó la necesidad que se mantenga este nivel de recursos, 20 billones, debido a los importantes compromisos que hay en la deuda externa colombiana de 73 millones de dólares, que se ha encarecido por el alza del dólar a cerca de 5.000 pesos. Es también importante el cambio para empresas del sector petrolero y carbón en la nueva ponencia de la tributaria. Inicialmente se fijó una sobretasa del 10% en 2023, 7.5% en 2024 y 5% para el 2025. Además, para hidroeléctrica se fijó una sobretasa de 3 puntos porcentuales entre 2023 y 2026. Pero tras los cambios anunciados este martes por el presidente Gustavo Petro, ahora el impuesto será variable. Se establecen umbrales en los precios internacionales del petróleo y carbón que determinarán si la sobretasa podrá ser de 0, 5, 10 y hasta 15%. El mandatario también dejó claro que se mantiene la no deducibilidad de las regalías del impuesto de renta de las empresas del sector hidrocarburos, uno de los puntos que más discordia ha generado dentro de estas compañías. Hemos tenido en el día de hoy una reunión con todos los y las ponentes de la reforma tributaria de los partidos de gobierno y hemos llegado a las siguientes conclusiones para presentar la ponencia final al último debate de la reforma tributaria en las plenarias, que comenzará la elaboración final de la ponencia la semana entrante. Habrá el fin de semana para el estudio de todos y todas las congresistas para aprobar, esperamos, este proyecto de ley en la siguiente semana en las plenarias. Y las conclusiones a las que hemos llegado son las siguientes. La reforma tributaria como tal, su filosofía central consiste en dos aspectos. Uno, aumentar la capacidad de pago del país, su capacidad para pagar sus compromisos internacionales que crecieron lamentablemente de una manera muy alta en los últimos años. Y dos, para aumentar la justicia social en Colombia. Por eso, los impuestos que aquí se han modificado tienen que ver con las capas de mayores ingresos de la sociedad colombiana y no afecta a la mayoría de los colombianos. Justicia social y capacidad de pago son dos objetivos que me parecen centrales en los momentos económicos y sociales en los que estamos viviendo. En la reunión con los partidos de gobierno de esta mañana, hemos modificado dos aspectos de lo hasta ahora debatido por las comisiones conjuntas terceras del Congreso de la República, tanto en Senado como Cámara. Un aspecto: no vamos a presentar un impuesto a las pensiones. Segundo aspecto, modificamos la tributación del sector de hidrocarburos que trabaja con bienes públicos de propiedad de la nación, el petróleo y el carbón, en el siguiente sentido: se mantiene el que las regalías en todo el sector minero que paga regalías no sean deducibles del impuesto de renta, por un criterio básico y fundamental.
Los bienes del subsuelo de la nación desde la Constitución de 1886 son propiedad de la nación, son propiedad pública, son propiedad del pueblo colombiano. Y en esa medida la nación, cuando concede su explotación económica por un particular, tiene el derecho a unas regalías y por tanto estas no son parte de la contabilidad de las empresas privadas que tienen esa concesión y no son entonces deducibles de su impuesto de renta. 2. Modificamos la sobretasa al impuesto de renta que esta ponencia trae y la discusión ha aprobado hasta ahora en las comisiones terceras en el siguiente sentido. La sobretasa al impuesto para el sector petrolero y el sector carbonero dependerán del precio internacional del petróleo y del carbón. En el siguiente sentido, entre más bajo sea el precio internacional, no habrá sobretasa. Aquí hay una fórmula matemática que traza unos percentiles de hasta dónde no hay sobretasa, de dónde a dónde la sobretasa para el petróleo es del 5%, de dónde a dónde la sobretasa con un precio internacional mayor es del 10%, y finalmente para precios superiores del petróleo al promedio de los últimos 20 años, entonces la sobretasa es del 15%. Hay una tasa diferencial para el carbón que comienza un poco más tarde porque sus costos de producción son diferentes y llega hasta un máximo del 10% de su impuesto de renta. Estas son las dos medidas que se han tomado. La ponencia se acabará de construir el día martes, miércoles, con este tipo de modificaciones y consensos ya logrados, y tendremos entonces debate, el último debate en las plenarias tanto del Senado como de la Cámara. Pero alrededor de 20 billones de pesos es el valor de la reforma tributaria para el año entrante. Puede subir a cerca de 23 billones para el año 2026. Como ustedes saben, la mayor parte de este recaudo tiene que ver con que el Estado capture una mayor renta si los precios internacionales son elevados de sus propios bienes. No son bienes privados, sus bienes públicos, que son el petróleo y el carbón. Bueno, gracias, muy amables. Espere más noticias en Noticias Colombia TV. Suscríbete a Noticias Colombia TV y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los últimos reportes.